Eh, pues bien, la verdad es un gusto y un honor de verdad poder compartir con todos ustedes, la gran mayoría grandes amigos latinoamericanos de muchísimos años, de muchísimas carreras y luchas para nuestra América Latina. Y bueno, indudablemente es todo un honor de parte mía y de parte de Gerson Lizarde, que es también el coordinador de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID. Realmente es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Aquí en la pantalla principal van a encontrar el correo electrónico donde pueden enviarnos sus correos electrónicos o dudas o preguntas. Asimismo, también para ser tomados en cuenta para enviarles los correos de las próximas sesiones que se están dando todos los lunes a esta hora o un poco más tarde también para compartir con los amigos de Europa también que se nos están integrando. Dicho esto, pues bien un poco la agenda que tenemos hasta el momento. La agenda se ha estado moviendo un poco en cuanto a los compañeros y compañeras que se nos están integrando a la red. El día de hoy tenemos a Eduardo Viera de Uruguay, de Alfepsi. Para el 25 tenemos a la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, y al doctor Marco Murueta de AMAPSI también. En ese sentido, los invitamos también a que se nos acerquen, compartan y hagamos un poco más grande nuestra psicología humana. Agradecer enormemente, indudablemente, al FEPSI, que es nuestra anfitriona del día de hoy, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la Unión Latinoamericana de Psicología, ULAPSI, también a Sinergia, a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, PIR Consultores, Ágora Salud Emocional y Ágora Organizacional, también a Serviprof, Universidad de Ixtlahuaca, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales, también les damos pues, la bienvenida a esta red que ha sido estructurada justamente para hacer lo que comentábamos hace unos minutos, fortalecer los lazos que tenemos como profesionales en psicología, como seres humanos, independientemente de nuestras ideologías o nuestros pensamientos, sino más bien como construir una red que nos una y sobre todo en estos momentos en los que nuestros pueblos están pasando situaciones sumamente difíciles. Parte de esto, indudablemente, es el crecimiento profesional e intelectual que tenemos que hacer, el construir una psicología para nuestros pueblos, nuestras realidades y en las nuevas realidades que se nos van a presentar frente al COVID y post-COVID también. Dicho eso, realmente de nuevo agradecerle a FEPSI por su gestión, la Dora, muchísimas gracias por el apoyo a esta actividad e invitarlos a que continúen con nosotros cada lunes en una ponencia con grandes personajes de nuestra psicología. Bueno. Sí, adelante. Pueden continuar. ¿Podemos continuar? Sí, bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro invitado de honor en el día de hoy. Es el doctor Eduardo Viera de la República Oriental del Uruguay. Es un afiliado de Alfepsi, un honorable afiliado de Alfepsi, director del programa de Psicología y Derechos Humanos de la Universidad de la República del Uruguay, doctor en Psicología de la Universidad de San Luis en Argentina, es especialista en intervenciones psicosociales en violencia política y catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que para nosotros es un gran honor contar con Eduardo, así que a escucharlo y a disfrutar de sus nuevas subjetividades, nuevas normalidades. Adelante, Eduardo, te escuchamos.
Bueno, gracias Alicia, gracias Pablo, gracias Dora, por la invitación, por dar este espacio, y gracias a todos y todas quienes estamos acá, juntando voces, pero también juntando experiencias de vida, de antes, de ahora y de las que vendrán. Porque un poco de eso es lo que quiero hacer en esta charla, poder tratar de pensar y de sentir juntos y juntas, bueno, la continuidad del tiempo. Porque ustedes sabrán que una catástrofe muchas veces lo que implica es una ruptura de la cotidianidad, y en muchos casos parece como una ruptura de la línea de tiempo. Y me parece como primera cosa importante dar cuenta de que este acontecimiento, que esta ruptura de la cotidianidad, que esta catástrofe en ese sentido, tiene un tiempo pasado y tiene también un futuro. Entonces, en esa lógica de los tiempos, es la propuesta de esta charla, para que podamos pensar también esto de las normalidades que se empiezan a hablar, que en muchos casos no se habla en plural, sino que se habla de la nueva normalidad, y también de las nuevas subjetividades que se pueden estar produciendo y se producirán, pero que también tienen producciones anteriores a la situación de catástrofe. Y como yo, quienes me conocen saben que sistemáticamente utilizo en lo que puedo comunicar la literatura. En este caso, quería empezar compartiéndoles algo personal, porque hace bastantes años, por allá, cuando despuntaba el siglo XXI, escribí algo así como Cambalache siglo XXI. Y fíjense, no estaba el coronavirus, pero yo digo que ya habían otros virus, otras pandemias, o cosas que nos estaban afectando, pero que tal vez teníamos como naturalizadas o rutinizadas. Fíjense que la propuesta era una poesía que se llamaba Cambalaches siglo XXI. Cambalaches tomando lo del tango, ¿no? Siglo XX, cambalache problemático y febril. Y en esto decía, y estalló. Se cayeron los árboles cansados de esperar. Virus anónimos invadieron las ternuras restantes. El sol se reveló en rayos calcinantes. Los ojos se secaron de llorar. Millones de autos cruzaron jardines. Hambrientos marginales circundaron penthouse. El mar en torbellinos revolvió el cielo. El viento ciclónico no jugó más. Discursos exotéricos inscribieron su presencia mientras la retórica se atrincheraba. La luz del paraíso era nuclear. Llegaron, se fueron, volvieron. Poco iba quedando, nada se redimía. Era un año, un siglo, un día en que los ángeles tenían sexo y sida, donde la droga era comida y el rock piedra. Tiempo de avaricias, miserias, ováricos espermas, confusos iluminados, prestigiosos desconocidos. Estalló y no quedó nada, ni tu sonrisa ni la mía. La radio no comunicaba, la tele no se arrepentía. El sur fornicaba con el norte, el Vaticano se llenaba de suicidas. Por la calle pasaba un hombre ciego mientras otro hablaba de psicoanálisis. Un camino buscaba caminantes. La barca de Noé se prendía fuego. Un tren descarrilaba, estalló y quedó todo para empezar el otro día. ¿Por qué compartirles esto? Porque ya les digo, esto fue escrito hace bastantes años y de alguna manera lo que me parece importante es que pensemos desde qué subjetividades también llegamos a esta pandemia, cómo estábamos siendo, para que desde ahí también podamos pensar cómo vamos siendo en esta situación, cómo nos afectan estas cosas de mal llamadas, por ejemplo, de la el necesario distanciamiento social. Yo digo que en todo caso es un distanciamiento físico, pero justo cuando hablábamos al principio, lo que se decía, parece que estamos más juntos que nunca, por ejemplo, en este espacio. Y bueno, entonces, dar cuenta de ese ser anterior a la pandemia, de ir siendo en la pandemia, y de lo que
será nuestro devenir después de la pandemia, con todos los mensajes que son un poco catastróficos también, ¿no? Pero catastróficos en el sentido de generadores de pánico. Entonces, me importa que podamos pensar esto, y por supuesto, ustedes quienes me conocen saben que mi perfil es por un lado, sí, la intervención en catástrofes, pero básicamente pensada y trabajada desde la psicología política, de la psicología de la liberación, y es desde ahí desde donde hablo para que podamos. Bueno, perdón, se cortó la señal de acá, parece. Creo que estábamos en el antes, el durante y el después. Bien, disculpen, pero estas cosas también están en la vuelta. Estábamos hablando del antes, el durante y el después. Y fíjense en ese antes, que parece que ahora es la situación terrible del distanciamiento, de los problemas vinculares. Antes estábamos hablando como de una gran epidemia, pandemia, la inseguridad. Y la inseguridad era un discurso político y era un discurso naturalizado, donde todos y todas parecíamos vivir en el régimen de la inseguridad y el miedo. Y por eso vaciábamos los espacios públicos y por eso vaciábamos los vínculos. La competitividad, ser competitivo, ser eficaz y eficiente, a veces a costa de los otros. El individualismo, sálvese el que pueda, había por ahí consignas. Los ganadores y los perdedores, o para hablar en el lenguaje hegemónico, los winners y los losers, que ahora son los infectados y los no infectados, ¿no? Otra vez tenemos el pensamiento dilemático, donde algunos digamos que pueden tener derecho a la vida y los otros no. El consumismo como lógica instalada, donde, bueno, parece que nadie era consumista porque no estaba bueno reconocerlo, pero en la práctica todos, en la cotidianidad y todas, parece que construíamos algo de eso. En ese naturalizado, en ese antes, y bajo un régimen hegemónico en el que todos y todas vivimos, el capitalismo nos planteaba algo concretamente, nos plantea algo aún, pero ya empieza a entrar en crisis ese discurso. Todo es posible, todo está permitido, ¿no? Si uno no gana es por responsabilidad propia, pero el sistema permite que todos y todas fuéramos ganadores. Tenemos la libertad para hacerlo. El coronavirus, ¿qué nos viene a mostrar? Que no era todo posible. Es más, que muchas cosas pueden entrar en crisis de posibilidad. Crisis incluso para salvar la vida. Nos muestra regulaciones, nos muestra la necesidad de privaciones, de límites, cuando el discurso era la libertad. Nos muestra también la hiperpotencia de la naturaleza y la fragilidad de nuestro propio cuerpo, ¿no? Aquello de ese ser superior se empieza a caer a pedazos. Y de hecho, una de las cosas que entra a pasar es la
existencia de animales, de paisajes que antes no podían aparecer. Y ustedes habrán visto ciudades con algunos tipos de animales que jamás podrían estar en las ciudades. O también incluso hasta quizás un cielo más despejado, porque lo contaminamos menos. Entonces, son cosas que se nos van mostrando y que tal vez nos puedan poner en cuestión desde dónde estábamos habitando el mundo y cómo estábamos habitando nuestra subjetividad. Para esto que les decían, romper esta lógica de la no linealidad o esta lógica de la no continuidad, perdón, del tiempo. Parece que esta catástrofe nos descuelga de una historia y me parece importante que podamos hacernos cargo de eso para desde ahí también futuro. Si en cierta forma uno dice, bueno, ¿cómo puedo construir un futuro si no es conectado con la memoria? La memoria como herramienta sustantiva y que la psicología tiene bastante para decir en ese plan. ¿Qué puede producir en esto de pensar la subjetividad? Es esta aparición del coronavirus, un cierto sentimiento de vulnerabilidad, ¿no? De indefensión. Estamos solos, solas, y es más, tenemos que estar solos y solas, apenas encerrados y con el grupito familiar, pero no conectados con el otro porque el exterior es peligroso. Antes era la inseguridad, entonces también el exterior era peligroso. Y antes, en vez de el posible portador de virus, de coronavirus, estaba el portador de pobreza, el portador de juventud, el portador de negritud. ¿Por qué digo todo esto? Porque por lo menos acá en Uruguay, ser negro, pobre y joven era casi estar infectado. Y acá diríamos, en cierta forma, infectado de un virus social, político, económico y cultural. La negación también como una estrategia en esta subjetividad construida en estos tiempos. A mí no me va a pasar, yo soy invulnerable. En todo caso, le va a pasar a los otros. Y esto también puede ser un peligro para estos tiempos donde los gobiernos empiezan a aflojar medidas y uno se pregunta cuánto será por una lógica por una lógica, escuché una voz por ahí, por eso me distraje, por una lógica de verdad, de que vamos mejorando, o por una lógica de que la economía requiere que ya retomemos la normalidad, entre comillas, para que esto no sea más caótico. Y vamos a entrar después con algunas de estas cosas del caos, incluso del limpio sucio, que me parece importante trabajar. La movilidad humana, se remarca eso como un derecho, ¿no? El derecho a la movilidad humana, y parece sustantivo, además en estos tiempos, tener la capacidad de movilidad para el desarrollo de cada sujeto singular y colectivo. Y algo que tal vez nos muestra el virus es que no todos y todas tienen el mismo derecho a la movilidad. Pongo dos extremos. En muchos casos, o en algunos casos, efectos de movilidad fueron la transmisión del virus. ¿Por qué? Por los viajes, por esa posibilidad de moverse hacia otros lugares. Ahora, de casualidad no eran todas las clases sociales o los sectores sociales, sino algunos sectores sociales privilegiados que podemos viajar y que podemos, en este caso, traer virus. Ya no souvenirs, sino virus. Otros y otras pueden ser, en este caso, simplemente receptores de aquellos que sí pueden viajar. Y en el otro extremo de esta movilidad que les planteaba, pensaba en los migrantes, ¿no? Y más que nada en todos estos grupos migrantes que están aún en esta cuarentena vital, les diría yo. Esta cosa de encerramiento, donde ningún país los quiere recibir, donde están en la situación más vulnerable y vulnerada, y donde incluso, como con el coronavirus, se refuerzan fronteras para protegerse de la infección en este caso de esos migrantes pobres que quieren
lograr un futuro mejor, o un presente mejor. Entonces, lógicas de movilidad que parece que también se pueden poner en cuestión y discutir como un derecho humano muy importante, básico, y más en estos tiempos, pero que realmente nos muestran las distintas posibilidades. Hay un autor, Yáñez González, que habla de la tanatopolítica. Fíjense en esto de lo tanático, y cómo, en cierta manera, hay también una valorización ya no solo de los objetos, sino de los propios sujetos, cuerpos valorizados como mercancías. Y cuánto cada uno, cada una de nosotros hemos actuado en esa lógica, en la lógica de el sujeto mercancía, un sujeto que se tiene que vender por su imagen, por sus méritos, pero también por su capacidad de ser un objeto en la góndola o en el shopping del mundo. Me parece que puede ser interesante pensar cómo respondemos nosotros a esta lógica que Yáñez González dice de tanatopolítica, cómo actuamos como sujetos singulares y colectivos para convertirnos en sujetos autónomos, independientes, que elegimos lo que queremos, lo que hacemos, y no actuamos en base a cómo se valora o no se valoran ciertas cosas. Pienso incluso, y es un cuestionamiento que por suerte en Alfepsi nos hemos hecho muchas veces, y en ULAPSI también, respecto a todos esos rankings académicos, a toda esa lógica de dónde hay que publicar y dónde no hay que publicar, y cuántas de esas cosas tienen más una fuerza desde la lógica del comercio, que también se metió, del mercado, perdón, que también se metió en la universidad, y cuánto de eso elegimos fortalecer y continuar, y cuánto de eso elegimos no aceptar y transformarlo. Digo, es algo que me parece interesante, que también en esto que para mí, esta situación de pandemia genera muchas oportunidades de reflexionar, o sea, de volver a pensar sobre un conjunto de cosas que nos estaban pasando, que nos estaban construyendo en cierta subjetividad, y que tal vez sea un buen momento para mirarnos, mirar esa sociedad que vamos construyendo y decidir qué cosas queremos cambiar. De alguna manera había un autor uruguayo, Marcelo Viñar, que decía, bueno, esta pandemia, esta situación de coronavirus, nos ha permitido recuperar momentos de soledad, momentos de silencio, momentos de estar con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y capaz que eso es algo que debemos también pensar como aprovechamiento. Claro que en estas lógicas, porque bueno, cuando pensamos cómo se está viviendo la cuarentena, también debemos dar cuenta que si nos podemos poner a pensar y escuchar el silencio, o escuchar el ruido que se hacen desde los medios, desde los discursos políticos, desde los discursos médicos, también podríamos pensar cómo esta cuarentena, esta pandemia, la estamos viviendo de muy diversas formas. ¿Por qué? Porque también se muestran las posibilidades reales de hacer esto que le llaman cuarentena, que es quédate en casa, ¿no? Como consigna. Hay que quedarse en casa, hay que cuidarse en la casa. Y los que no tienen casa, los que no la tienen hace mucho tiempo, hay que tener medidas higiénicas, y claro, pero a veces hay que ir a buscar el agua a kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo este tipo de cosas también hacen a las diferencias? El trabajo, fíjense, yo soy un privilegiado, yo docente universitario, trabajo desde mi casa, no tengo que salir. Pero ¿y cuántos y cuántas, si no salen a trabajar, no tienen ingresos? Porque su trabajo es el ingreso del día a día. ¿Cuánto trabajo precario se ha podido visibilizar? ¿Cuánto vida precaria se ha podido ver? Y entonces, en esa lógica yo he ido como juntando testimonios de distintos lados
de comunicaciones personales, de las páginas web, de distintos lados. Entonces quería compartirles con ustedes algunos para poder pensar esto de las subjetividades. Un infectado que fue acá en Uruguay y que se aisló en un balneario lejano de la ciudad, de la capital, de Montevideo, decía, estoy agotado de tanto problema. Cada día paraban a preguntarme si necesitaba algo. Eso está bueno, ¿no? Es solidario. Pero algunos, o muchos, pasaban a gritarme cosas como fuera bicho, que se fuera, que saliera de ahí porque los iba a contagiar a los demás, que era un bicho. Fue horrible, dice él, parecía un leproso. Ojalá esto, pero lamentablemente ya está pasando, porque algunos y algunas en este tiempo de la cuarentena se han convertido en los héroes, que salimos o que salen a aplaudir, los héroes de la salud. Pero los héroes de la salud ya se han vuelto también lo contrario, ¿no? Y de héroes pasan a ser el fuera bicho, porque son un posible foco de contagio. Y entonces los invitan a irse de los edificios o los corren de los lugares. Un leproso, dice este señor. Otro señor curado dice, me dicen ahora que soy inmune a este virus, cosa que no se sabe, pero se empiezan a decir tantos discursos, ¿verdad? Dice, pero el virus puede mutar. Entonces, la situación de peligro está constante. Esa es otra sensación que está por ahí en todos y todas. Un no infectado decía, en las guerras, tú sabes cómo luce tu enemigo. Esta es una guerra que tiene balas invisibles. Cada persona con la que tienes contacto es una bala que te puede impactar. Y pensemos esta sensación, ¿no? Primero, esta lógica de la guerra, que es un discurso que se ha instalado fuertemente y que lo plantean los gobernantes, específicamente, por ejemplo, en Francia, es claro, es explícito, Macron así lo plantea, esto es una guerra que estamos declarándole al virus. Pero el problema es, como dice este señor, que en esta guerra, cada persona, cada otro u otra, puede ser una bala que te puede matar. Entonces, caramba, qué difícil o qué problemática para los vínculos humanos, ¿no? Testimonios del personal de la salud, dice, los sentimientos me desbordan. Nunca he tenido antes días como estos en toda mi carrera. Estoy emocionalmente agotado. Y se remarca este aspecto de los sentimientos y de la emoción, que a veces, y esto también fue todo un tema en las catástrofes, ¿no? En la intervención en catástrofes, muchas veces se veían los efectos materiales, pero pocas veces se veían los efectos psicosociales. En esta situación, un aspecto central que empieza y que se muestra con toda su fuerza es lo emocional, los sentimientos, cómo desbordan, cómo angustian, cómo pueden llegar a paralizar. Otro testimonio dice, lo que más miedo da es el silencio. Y fíjense, les decía que un autor uruguayo, Marcelo Beñar, decía, bueno, esto nos permite encontrarnos con nosotros mismos y espacios de silencio. Pero un silencio que permita escuchar, que permita escucharme y escuchar a los otros. Hay otros silencios que son esos silencios que nos asustan porque también estamos aturdidos y aturdidas de ruidos. Ruidos que hemos asumido como el vértigo de la vida y que con esos ruidos nos sentimos, no sabemos si bien, pero por lo menos estamos adaptados, pasivamente adaptados. Entonces, la contaminación sonora, el ruido de las máquinas, el ruido, eso es lo habitual, lo que nos hace sentir bien. Tal vez hay otros silencios, como podernos escuchar a nosotros mismos, que un poco nos asustan. Alguien también dice por ahí, no es cierto, no somos todos iguales. Hay unos que son más iguales que otros. Y acá, un poco lo que hablábamos en el tema de la movilidad humana,
lo podemos referir a otros múltiples planos, ¿no? Como hablábamos también de cómo se puede hacer cuarentena o no, el tipo de trabajos que tenemos o el tipo de trabajo que no tenemos, los salarios, y tantas otras cosas que esta cuarentena muestra a nivel casi de hiperrealidad o pornografía, con toda su visibilidad. Esa desigualdad, y ese también tanto sur que hay en los nortes geográficos, porque creo que esto también nos mostró que en Italia, que en España, que en Francia, que en Alemania, que en Estados Unidos, esa desigualdad estaba fuertemente marcada. De hecho, un testimonio de alguien que habita, según se dice, en el primer mundo, dice, nos dijeron que éramos la primera potencia mundial, que nuestro sistema era el mejor del mundo, y luego descubrimos que no teníamos suficientes camas, respiradores, médicos, enfermeras, guantes y mascarillas. Caramba, no éramos tan así como el primer mundo, ¿no? Esto de tanto sur en el norte y también tanto mercado metido también en todas las lógicas de la salud y de la educación. También otras poblaciones que de repente se olvidan y han sido olvidadas durante demasiado tiempo, los indígenas. Dicen, nosotros seguimos resistiendo porque para el pueblo indígena el coronavirus es falta de agua, no tener perforaciones en las comunidades, falta de alimentación, salud, no tener título de las tierras, despojos, denuncias judiciales. Ese es el coronavirus. Y ese coronavirus no es el que se desató en marzo de este año en el continente o en enero por allá por China. Los migrantes, y en un testimonio que por ahí veíamos, dice, estamos en una situación muy vulnerable. Tenemos muchos abuelitos, mujeres embarazadas, personas con VIH, con problemas respiratorios, una mujer que está a punto de dar a luz. México ya dijo que si llega a ocurrir un caso confirmado, pero leve en síntomas, esa persona debe hacer cuarentena en su casa. Nosotros somos la casa de toda esta gente. Si aquí llega el contagio, estaremos jodidos. Fíjense, este discurso tan naturalizado que uno dice, sí, claro, es así, todos tenemos, para ser ciudadanos responsables, ciudadanas responsables, tenemos que guardarnos en casa. Y estas situaciones, y qué pasa con todos esos colectivos o esos sujetos singulares que no tienen dónde. Los niños, las niñas, que pocas veces estamos escuchando, porque en realidad al principio eran el foco de infección, peligrosos, porque además portadores disimulados, fallutos traidores. Esta pandemia, dice un niño, ha sido como estar en sube y baja. Primero la sorpresa y el temor en casa, a que mi madre pierda el trabajo, porque yo no tengo el apoyo de mi papá. Luego, mi mamá me sacó del colegio porque no iba a hacer el dinero para pagar. Así que todo abril me la pasé mirando Aprendo en Casa, un programa educativo. Y por otro lado dice, yo me mantengo encerrado cuando lo que quiero es correr y jugar. Pero, en un momento cuando alguien salía con un niño o niña a moverse por la calle era muy resistido. Y aún los podemos mirar con desconfianza, ¿no? Porque, pero ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo los vivieron y lo viven los viejitos y las viejitas? También apareció como algo catastrófico. Esas situaciones de los residenciales, donde guardamos a los viejitos y las viejitas, y que ahora entramos a ver que, uy, caramba, estaban en muy malas condiciones, y no era por el coronavirus. Estaban en muy malas condiciones porque era algo así como un guardadero desde la desigualdad. Para algunos, lugares muy buenos, lugares donde se los cuidaba, se los respetaba, se los consideraba. En otros, y bueno, no alcanza el dinero y hay que poner al viejito y la viejita porque no lo podemos cuidar, no tenemos tiempo. Tenemos que salir a buscar dinero, tenemos que salir a competir en el mercado de trabajo y entonces se hace con los viejos lo que se puede. Pero había todo tal vez un complot del mercado en no considerar el estado de situación de esos viejitos y viejitas.
En esa lógica del mercado marcando lo social, una señora española decía, ustedes le dan a un futbolista 1.000.000 de euros por mes y a un científico 1.800 euros. Ahora buscan un tratamiento para este virus. Busquen a Cristiano Ronaldo o a Messi para que encuentren la cura. Estas lógicas del mercado en la forma más fuerte y potente planteada desde este testimonio. Y unos testimonios más en esta lógica de pensar cómo también podemos mirar, como decía hoy Lourdes, el medio vaso, perdón, Lourdes o Alicia, ya ni me acuerdo ahora. Bueno, una de las dos, que decía el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Una compañera dice, ahora más que muchas cosas se están desnaturalizando, podemos ver con más claridad lo que hace daño y también lo que es imprescindible. Aprovechemos estas condiciones de existencia frágiles que tenemos ahora para iniciar propuestas y proyectos de cambio real. Y otra compañera dice, destrozar el ego, acurrucarnos en nuestras fragilidades. Testimonios que me parecía como importante poder compartir y pensar, porque saben que yo siento como que hay muchísimos planteos, muchísimas especulaciones sobre el coronavirus, lo que lo produjo, lo que nos va pasando ahora y los efectos que va a tener, muchísimas, de muy distinta índole, que a veces uno dice, bueno, pero entre tantas posiciones al final como que me es difícil entenderme o entender el mundo. Y claro, hasta esta misma charla también habla desde un posicionamiento, pero bueno, capaz que es escuchar a los demás y escucharnos a nosotros mismos. Y eso puede ser una buena primera estrategia, una primera buena herramienta. Tal vez a veces el vértigo de los tiempos, el vértigo de una cierta subjetividad neoliberal naturalizada e instalada, no nos ha permitido mucho ni escuchar a los demás, ni escucharnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Bueno, esto tal vez sea ese espacio. Deleuze, Gilles Deleuze, hablaba del acontecimiento, y tal vez muestra con toda su fuerza esta lógica del coronavirus, esta idea del acontecimiento, una irrupción novedosa, decía Deleuze, algo que se presenta como una cuestión totalmente diferente, inmanente, decía él, y que se muestra en su devenir. Y fíjense en cómo a veces nosotros hemos tenido un pensamiento esencialista, donde queremos llegar a la definición, esto es. Y muy difícilmente podemos lograr aceptar o pensar en el devenir, en lo que va siendo. Y yo digo, bueno, en cierta manera, estamos hablando, y esta propuesta de esta charla, en pensar la continuidad del tiempo, en el ir siendo, en el ir viviendo y en el irnos construyendo, y no un ser único, atemporal, o un ser desligado de la naturaleza, como de alguna manera hemos también construido esa subjetividad y que tal vez esta situación, este devenir de este momento nos permite, de este acontecimiento nos permite también ver esa separación tan fuerte con la naturaleza, una separación que ha significado que la naturaleza es para extraer productos y consumirlos, sacarles ventaja. De alguna forma es asumir la contingencia, es asumir que no hay un fundamento último de la realidad, cosa que de alguna manera, tal vez desde la religión y desde la ciencia misma, e incluso desde lo político, en el sentido de la política profesional, se ha tratado de buscar o fundamentar para todas las estrategias de disciplinamiento. Entonces, asumir la contingencia, asumir el devenir, pueden ser un poco complejos frente a esa búsqueda constante de lo esencial, del fundamento único. Y en esa lógica que decíamos un poco de disciplinamiento también, vemos que cómo el poder biológico, el poder médico, en cierta forma se instala ahora
o se reinstala con toda su potencia, es quien de alguna manera produce instrucciones, comportamientos, conductas, valores y castigos justificados en el bien común. Desde ese poder médico instalado y apoyado o sustentado desde un poder gubernamental, se gobierna los cuerpos. Piensen ustedes en las viejas situaciones de pestes y pandemias, trabajaba muy bien por Foucault, como esa estrategia de gobernar los cuerpos a través de un poder hegemónico, biológico en este caso, la biopolítica, decía Foucault, bueno, permite como homogeneizar a las poblaciones, construir poblaciones. En este caso tenemos las poblaciones de infectados y no infectados, y las distintas categorías en edades también, y las distintas categorías, yo les diría que incluso hasta de sectores sociales, pero bueno. Pero ese poder que puede estar transmitido desde esa lógica biológica o de biopolítica, se convierte también, algunos autores, entre ellos una psicoanalista argentina, Gisela Ertola, dice un poder voyeur, un poder voyeurista. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos y todas nos convertimos en controladores, en observadores del otro y de la otra, de esos y esas que pueden ser un peligro, o una bala, como se decía anteriormente. En esa lógica, capaz que podemos decir que la ciencia que muchos y muchas han planteado, y de alguna manera hemos planteado, es casi como la religión actual, la que define la verdad, la que define el progreso, la que define la vida, la que define la muerte. Nos muestra en este momento, que es convocada de todos lados, acá en Uruguay, el presidente, el gobierno, convocaron a un grupo de científicos, un grupo de 3, pero con que cada uno tiene su equipo, a poder trabajar para construir o para ir transitando hacia la nueva normalidad. Pero lo que vemos también de esta ciencia que acapara los discursos o en la que se apoyan los gobernantes, que tiene proscripciones, que tiene opiniones, que tiene prescripciones diversas, muy variadas a veces, que nos explican el fenómeno. ¿Cuán grave es el problema? Algunos dicen mucho, otros dicen poco. ¿Cómo son las formas de prevenirse? ¿Cuáles son las formas de curar? Aunque claro, ya hay gobiernos buscando desesperadamente la forma de curar, y a veces uno se pregunta, ¿será que son tan buena gente que nos quieren curar? ¿O será que también es un buen negocio quien encuentre primero la vacuna? Las grandes farmacéuticas en la competencia de ese encuentro. En fin, en todo caso, lo que sí se percibe es que en esta lógica de los discursos científicos también puede aparecer la proximidad cada vez más clara con los poderes gubernamentales. Y entonces algunos discursos cuentan con el favor del poder gubernamental y son los que pueden ser visibles, los que son racionales, y todos los otros que pueden cuestionar algunas lógicas del disciplinamiento, del control, de la exageración del control sobre los sujetos, pueden ser discursos marginales, irracionales e incluso herejías. Y vean ustedes cuánto tenemos eso como historia de la ciencia, ¿no? Cuántos discursos han sido calificados de herejes, cuántos discursos han sido invisibilizados y cuántos discursos directamente castigados. Hay un autor que me parece importante en esto de que, bueno, que también la pandemia nos permita visibilidades, también en esto de, bueno, cómo nos conectamos no solo con los saberes, con otros saberes, sino en nuestros propios saberes disciplinares o saberes intelectuales, con ese sur del que Boaventura hablaba, con ese sur político, con esas epistemes del sur. Y entonces por ahí aparece un autor, Achille Mbembe,
camerunés él, que habla de un concepto que me parece bien interesante para compartir. El necroliberalismo, dice él. Necro de muerte, liberalismo de sistema económico, social, político. Y dice, ese necroliberalismo que tiene la idea de que algunos valen más que otros. Y fíjense en lo que empieza a pasar cada vez con más fuerza, lamentablemente, o por lo menos estaba pasando con más fuerza. Se supone que ahora estamos, y el discurso es, estamos saliendo de la pandemia, pero lo que sucedió en el momento de pico de caos fue que se le tenía que elegir quién vive y quién muere. Y ahí, claro, el concepto puede ser el que es viejo ya vivió bastante más y tiene menos de vida que el joven, pero ojalá no sea también un concepto de eficacia y de eficiencia. Este puede producir más, este otro, en todo caso, al contrario, va a ser un peso para la seguridad social que está en crisis en el mundo, ¿no? Y este autor también habla de algo que me pareció bien interesante para compartir en esta charla. Él habla de, o pone dos términos, la comunidad y la inmunidad. Nosotros estamos tratando de conseguir inmunidad ante el virus. Y él habla de la comunidad y dice, bueno, ¿de dónde viene el concepto de comunidad? Y comunidad viene del concepto de intercambiar regalos colectivamente. Porque munus es un regalo que obliga al intercambio. Vos me regalas algo, tú me regalas algo, yo te tengo que regalar algo. Es integrados desde ese concepto de mutua interdependencia, de mutua interdependencia no solo por una lógica de obligación, sino por una lógica también afectiva. Y la inmunidad, pensada del derecho romano, que es la dispensa o privilegio que exonera a alguien de los deberes societarios, que son comunes a todos. Ese alguien es inmune, como los parlamentarios, ¿no? Son inmunes a veces. Bueno, ahora tal vez el concepto se está poniendo en discusión. En la comunidad parece opuesta a la inmunidad. Para ser inmune a veces tengo que estar como separado y alejado de lo comunitario. Este discurso puede ser muy peligroso. Como también mostró lógicas de peligro, ese discurso de los antibióticos como elemento central que curaban. Y fíjense, en los antibióticos la antivida. Sí provocaron muchas curas, nos permitieron avanzar en el enfrentamiento a las enfermedades, pero voy al concepto que va más allá de eso. ¿Cuánto del sistema social que habitamos... Todo dicen tipo... bueno, no sé, aparecieron unas voces, por eso me quedé callado. Les decía que va más allá de la idea de pensar al antibiótico como sustancia o como medicamento, sino el concepto de antibiótico, el concepto de antivida, porque de alguna manera, pienso yo, planteo, que el sistema social hegemónico, el que hemos habitado, que venimos habitando y que hemos construido entre todos y todas también, porque no es un abstracto, es antibiótico. Y de alguna manera, muchas de las cosas que empezamos a ver en este tiempo, parece mostrarlo de forma más precisa, ¿no? Entonces, Peter Slot, decir este nombre es difícil, filósofo alemán, Peter Sloterdijk, perdonen cómo lo pueda decir, él habla de un concepto distinto, él habla del coinmunismo. En vez de el comunismo, él habla del coinmunismo. O sea, en cierta forma, ser inmunes pero colectivamente. ¿Sí? O sea, rompe esa idea de lo común, lo comunitario y lo inmunitario como cosas separadas, y él habla del coinmunismo. ¿Y qué sería el coinmunismo? Vacunarnos contra el veneno mortal y mental, dice él, que nos divide en culturas nacionales, razas, grupos de edad y clases sociales en mutua competencia. Separados, separadas por tantas clasificaciones que de alguna manera vivimos aislados, pero no por un virus,
Y piensen ustedes en la vida cotidiana, cuánto nos ha costado encontrarnos en el día a día. Y por eso vuelvo, Pillon Rivière, el psicólogo social argentino, decía que siempre en cualquier instancia grupal, colectiva, había que ver el emergente de apertura. Y yo en esta reunión, cuando estábamos en las previas, compañeros y compañeras que estábamos iniciando el diálogo, se dijo por ahí, varios y varias lo dijeron, miren, cuánto hacía que no veíamos tantas caras juntas, y pocas veces nos vemos así como ahora. Y caramba, ¿se dan cuenta? De alguna forma, esta lógica de la separación, esta lógica de la división, la estamos viviendo cotidianamente como una cuestión naturalizada. Y en esa cuestión naturalizada también podemos llegar a separar sectores, personas, o incluso a esos que están dentro de mi núcleo, pero no los veo por los tiempos vertiginosos de la vida cotidiana. Una de las cosas que me parecía interesante, que también, por lo menos a mí me ha llegado, cómo la filosofía ha tomado un lugar potente para poder cooperar a entender estas situaciones. Han salido libros ahora como Sopa de Wang, y otros libros parecidos, de Wuhan, perdón, para no pronunciarlo más o menos bien, donde muchos filósofos y filósofas cooperan en pensar estas situaciones. Y uno dice, caramba, tal vez nos hablan o nos muestran de cuán importante es poder tomar esa sabiduría que a veces está descartada o puesta en un segundo lugar o al margen, en tanto no es productora en cierta lógica, acorde a la eficiencia y la eficacia. Y ahí un poco que yo personalmente me lo preguntaba, ¿cuánto de la psicología, de nuestra psicología, se ha separado de la filosofía? Y se separó, yo me preguntaba, no, en realidad lo afirmo, no en un sentido de descartar el saber por endeble, por poco potente, sino porque no era eficaz y eficiente para una lógica de mercado que marcaba que la ciencia debía ser rigurosa, precisa y no especulativa. Entonces, tal vez, esta situación de pandemia también nos muestre la necesidad de pensar cómo deberíamos acercarnos a la filosofía, como un espacio necesario, como un espacio que nunca debimos perder. También, y desde el planteo de Boaventura de Sousa Santos, como intelectuales, como técnicos, como científicos, pensar cómo podemos corrernos del lugar de, a veces, que nos ha sido exigido muchas veces, ¿no? De los intelectuales como ser la vanguardia, como ser, en cierta forma, el sector iluminado que conduce a los demás. Él decía en un libro, La cruel pedagogía del virus, escrito ahora en este año, los intelectuales deben aceptarse como intelectuales de retaguardia, que no de vanguardia. Deben estar atentos a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos comunes y teorizar a partir de ellas. Creo que es un camino que debemos pensar en esto de cómo vamos trabajando ahora y cómo nos toca trabajar como psicólogos, como psicólogas, pero también como sujetos que viven y que tratan de apostar a una transformación de la vida. Yo digo que en esta continuidad de tiempo que estamos hablando y tratando de pensar las normalidades y las subjetividades, que se habla mucho del miedo en estos tiempos, ¿no? De la angustia. Incluso se entra a preocupar sobre las patologías psíquicas que puedan aparecer, que indudablemente muchas pueden aparecer, y otras muchas simplemente se hacen visibles y eran preexistentes. Pero el miedo, la angustia, la ansiedad son temas que se nombran muchas veces. No son solo por la sobreestimulación de mensajes, digo. No es solo por esta estimulación de mensajes diversos de los medios de comunicación, desde la política, desde la ciencia, contradictorios, sino que ese miedo, esa angustia ya estaban.
estaban antes también. O sea, podemos decir, bueno, frente a esto hay una ansiedad, angustia, miedos que se generan, que aparecen, que se fortifican, pero había una situación de estrés, ansiedad, angustia, miedo previa. Y esa ansiedad estaba instalada de esta lógica de lo que estábamos hablando de la competitividad, de la eficacia, de la eficiencia, de la lucha por tener. Como decía Galeano, luchando más por tener que por ser. Incluso los contagios, si lo pensamos en esta lógica de mercado, ya estaban también. Estamos de alguna forma, estábamos contagiados de consumismo. Y entonces una situación sustantiva era tener para ser. Perdonen, pero estoy leyendo un chat. Diana dice, está buenísima la conversa, lamentablemente tengo clases, voy a tener que salir. Diana Lesme, de Paraguay. Eduardo, por favor, ¿podrías pasar una lista de las referencias que estás utilizando? Sí, seguro que sí, va a ir eso sin problema. Hasta luego, Diana. Perdonen, pero me parece importante que también podamos, de cierta forma, generar esta cosa vincular, aunque claro, para respetar tiempos más o menos, no lo podríamos hacer, porque además incluso lo tecnológico sería un ruidaje de micrófonos. Yo digo en esto de los contagios y el consumismo, que piensen ustedes cuántos y cuántas de nosotros, de nosotras, hemos vivido, nos hemos consumido en muchos aspectos de nuestra vida para poder ser consumidores. Pero consumidores en el sentido consumista, porque consumidores, consumidoras todos somos, todas. Pero este sentido de consumir nuestras vidas para ser consumistas, y yo siempre pongo el ejemplo con mis estudiantes. Uno dice, tengo un móvil, un celular, un portátil, pero me gustaría dar el último modelo. El 5A, no, el 32A, el de 2 teras, no, el de 7 teras o teros. Bueno, algo de eso, que ya no son gigas, que ya no son megabytes, y cada vez vendrán teros, después vendrán rinocerontes, elefantes, distintos bichos, pero que cada vez queremos tener más. Y en esa estrategia o en esa situación de ansiedad, de miedo instalada en la subjetividad, yo en una anterior charla tomaba a Galeano y yo les decía que para mí tomar a la literatura, a la poesía, a la referencia que no necesariamente es solo la académica, me parece sustantivo. Y eso no lo digo yo como novedad, lo decía Ignacio Martín Baró, él decía que para conocer las subjetividades de nuestros pueblos había que leer mucho a los escritores, a los literatos de nuestros pueblos. Machado, García Márquez, Benedetti, Jorge Amado, Borges, podemos seguir. Vargas Llosa, de todas las distintas posiciones y posicionamientos, porque parece importante también eso. Pero Galeano decía en esto del miedo, y no lo hablaba en el coronavirus, que ustedes saben que físicamente, lamentablemente, Galeano ya no está vivo, no está entre nosotros, pero que bueno, sigue estando tan vivo en lo que dijo, dice y dirá. Pero esto lo escribía antes del coronavirus, lo refería a la situación del neoliberalismo, y él decía, el hambre desayuna miedo, el miedo al silencio aturde las calles. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hoy de ese testimonio del miedo al silencio que decía alguien? Bueno, perdón, el hambre desayuna miedo, el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza, si usted ama, tendrá sida, si fuma, tendrá cáncer, si respira, tendrá contaminación, si bebe, tendrá accidentes, si come, tendrá colesterol, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá violencia, si piensa, tendrá angustia, si duda, tendrá locura, si siente, tendrá soledad. Fíjense cómo pensar esto, ¿no? Galeano no lo escribió en tiempos del coronavirus, repito. Estaba hablando de una subjetividad hegemónica, heterónoma, instalada, que de alguna manera
nos hace constituir una adaptación pasiva a una realidad que se dice es la única. Paul Preciado, un filósofo que escribe también en este libro de Sopa de Wuhan que les contaba, de Wuhan, perdón, habla de el sujeto que se viene construyendo en cierta forma y que se expresa más en este momento de la pandemia. Y me parece importante compartirlo con ustedes porque creo que son alertas que tenemos que pensar. Dice, el sujeto del tecnopatriarcado neoliberal que la COVID-19 fabrica no tiene piel, es intocable, no tiene manos, no intercambia bienes físicos, ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito. No tiene labios, no tiene lengua, no habla en directo, deja un mensaje de voz. No se reúne ni se colectiviza, es radicalmente individuo. No tiene rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir, tras una serie indefinida de mediaciones semiotécnicas. Una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara. La máscara de la dirección de correo electrónico, la máscara de la cuenta Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino un consumidor digital, un teleproductor. Es un código, un pixel, una cuenta bancaria, una puerta con un nombre, un domicilio al que Amazon puede enviar sus pedidos. Pensemos cuánto de esto éramos antes de la pandemia y cuánto se fortalece en la pandemia y cuánto podría fortalecerse si no ponemos alertas y acciones después de la pandemia. Y en esto también de pensar el domicilio cada vez más se puede convertir, ojalá no, pero se puede convertir en el centro de la economía para el teleconsumo y la teleproducción. Entonces, qué bueno, y en la educación era un tema que se venía discutiendo hace tiempo, ¿no? Qué bueno que todos los docentes estuviéramos solo desde la casa, trabajando a distancia. Y que también fuéramos buenos consumidores, que ni siquiera necesitamos salir, nos traen todo a casa. Bueno, este es un buen laboratorio para eso. El lugar donde el mundo entra, mi casa llena, en este caso con bonita gente, y eso está bueno. Entonces estamos dando la posibilidad de decir, hay otras formas de considerar el domicilio, como este lugar del encuentro que permite esta situación, esta oportunidad. Pero puede ser lo otro, ese espacio de la teleproducción, del teleconsumo, el espacio del control también. Y fíjense que algunos y algunas han mostrado a China como el ejemplo o el modelo de cómo ha controlado la pandemia, pero a través de una estrategia de control bastante importante, ¿no? Bastante fuerte, que algunos autores como, y voy a hacer otra pronunciación complicada, autor coreano, Yun Chung Han, o algo parecido, el que lo sepa pronunciar después lo escribe, que dice, bueno, la nueva soberanía es la soberanía de los datos, del manejo de datos, y la sociedad asiática ha mostrado la capacidad que ha tenido para ese manejo. Saludos Ronald Escalante, perdón, que dice, qué pena, me tengo que retirar, fui convocado a reunión de trabajo. Gracias por tan buen espacio. Gracias a vos, Ronald, por estar, y bueno, ya ojalá nos encontremos en otros momentos. Entonces, lo que decíamos es, estábamos hablando del sujeto, del domicilio, y el espacio y el tiempo también están en cuarentena. No se circula por las calles, no hay apertura de proyecciones al futuro, porque el futuro es la incertidumbre total. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva normalidad? Y es única. Tenemos que hablar de la nueva normalidad o nuevas normalidades posibles. Tenemos que poner en cuestión la norma que construye esa normalidad, porque tal vez esa norma puede estar muy enferma. Algo de lo que venimos hablando ahora, de esa producción de subjetividad previa a la pandemia, tal vez hable de esa norma un poco enferma. La pandemia como tal puede constituirse en ese espacio de laboratorio para pensar qué se está construyendo y cómo construir
ese sujeto controlado, ese domicilio controlado, la teleproducción, la teleenseñanza, la tele, donde la distancia sea cada vez más grande. Y entonces ya no hablemos de el distanciamiento físico, sino sí específicamente del distanciamiento social. De alguna forma hay dos discursos ahí, o un discurso prevalente, un discurso hegemónico que habla de lo limpio y lo sucio es lo enfermo. Entonces, la higienización social, que ustedes saben cuánto ha tenido de historia negativa para poblaciones vulneradas, se hace presente. El orden y el caos, y desde ahí la necesidad del control. Y yo comentaba en anteriores charlas que algo que por lo menos en el Río de la Plata es habitual, que nosotros decimos, esto es un quilombo, para decir que es un desorden, que está mal, que no está bien organizado. Y fíjense en que las procedencias de los términos, ¿no? Porque quilombo venía de esas agrupaciones negras liberadas, donde se circulaba el poder y donde de alguna forma se habían podido, por lo menos, quitar en ese momento el yugo del esclavismo. Claro, eso tal vez es un caos. El orden es que ciertas poblaciones dominen sobre otras poblaciones, que ciertos grupos o sectores dominen sobre otros. Algo que en esta lógica de lo que venimos hablando, de pandemia, de cuarentena, me parece importante pensar en esta continuidad de tiempos, en hablar de la endemia, que es la crisis naturalizada del capitalismo, y que en estos tiempos de pandemia, que también deberíamos ver la procedencia, y pandemia implica todo el pueblo, o la reunión del pueblo, esa sería la procedencia del término, y bueno, capaz que en esa reunión del pueblo se generen visibilidades para ver eso endémico que construía nuestro habitar lo social. En algún momento por ahí en un texto de intervención en crisis y catástrofe, yo decía que las situaciones de catástrofe, muchas de ellas en este sistema social, que Henke Lammer decía es un sistema naturalmente productor de víctimas, muchas de esas situaciones son endémicas y naturalizadas, y por tanto no se consideran catástrofe, pero el hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, la discriminación de género, la violencia doméstica, las cárceles desbordadas, ¿cuánto son situaciones catastróficas que por ser endémicas, por ser parte del sistema, no vemos? Y que esta situación actual nos permite visibilizar con mayor claridad. Entonces, siguiendo con la literatura, y ahora con Bertolt Brecht, él decía que hay muchas maneras de matar. Él decía, puede meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte al suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo, dice él, pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado. Y en cierta manera, esto que les digo de esa endemia, esas catástrofes naturalizadas y por tanto asumidas, aceptadas, nos hacen convivir con lo que teóricamente o intelectualmente a veces podemos criticar. La desigualdad, el individualismo, lo competitivo, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, olvidando lo más cotidiano, los afectos, estas cosas que empiezan a aparecer ahora con cada vez más fuerza y más necesidad. Antonio Scurati, un escritor italiano, autor del Hijo del Siglo, él decía que tal vez esta es la primera experiencia colectiva de los nacidos a principios de los años 70. Primera vez, dice él, que pueden experimentar el sentimiento de pertenencia a un destino común. Algo así como asumirnos, tomando lo que decía Pembe, en la lógica de la comunidad. Todos y todas, sin distinciones, porque todos y todas podemos ser afectados por el virus. No todos y todas vamos a tener los mismos cuidados y toda una serie de cosas que sabemos y que hemos venido hablando, pero sí todos y todas de alguna forma compartimos un destino común.
y que las afectaciones que le estamos haciendo a nuestra Tierra dan cuenta de lo que esa afectación puede resultar después en procesos que atentan contra nuestra posibilidad de vida. Lubkovich, filósofo e historiador argentino, fíjense en lo que él plantea. Una generación, dice él, no es una cuestión cronológica, no es la generación del 60, 70, 80, no, sino un nosotros que se crea a partir de un problema, dice él. Y es llamativo, digo, pensar esto en la situación de este problema del coronavirus como la generación del coronavirus, donde no hay edades, sino que estamos viviendo un problema común. El tema es cómo lo podemos enfrentar y podemos salir colectivamente. Es significativo, decía, que donaciones que ha hecho China de barbijos, estaba inscrito en esos barbijos: somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín. Las cajas donde están esos barbijos dicen ese lema, esa consigna. Y yo pensaba, cuántos mitos de poblaciones indígenas hablan, o leyendas, hablan de esa comunión, esas ideas de comunidad que parece que nosotros nos es muy lejana, o es casi una utopía. Ojalá las utopías nos marquen caminos. Bueno, voy tratando de apurar porque sé que ha sido larga, pero tengo tantas cosas que decirle y tantas ganas de decirle. A corto plazo, pensando en lo que vendrá, es muy probable que todos y todas corramos a tratar de construir, a tratar de confirmar la existencia de la normalidad que teníamos, ¿sí? Entonces tratemos de hacer todo parecido, tratar de confirmar que nada se cambió, porque si ese cambio me va a producir mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucho caos. Tal vez, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que el virus y esta pandemia es una oportunidad para visibilizar estos modelos de los que venimos hablando, que vivíamos, que habitábamos, que nos habitaban, y concientizarnos. Término que utiliza la psicología de la liberación, la pedagogía de la liberación, la filosofía de la liberación, para tomar en cuenta la ideologización de los vínculos en lógicas de competencia, de eficacia y eficiencia, que muestran ahora otro tipo de cosas que eran sustantivas y que ahora reclamamos con fuerza: el encuentro, el abrazo, el diálogo. La naturalización del mundo único, que también teníamos registrada: naturalización, ideologización, concientización, herramientas. Desnaturalización sería desideologización y concientización, herramientas que proponía Ignacio Martín Baró. Preciado, otro filósofo, decía: como el virus muta, cambia, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar, debemos cambiar. Y tomándolo desde las propuestas que se hacen en estrategias del afrontamiento en situaciones de catástrofe o de desastre, algunas ideas que me parecía interesante que pudiéramos pensar para esto, ¿no? Dar sentido a la experiencia, darle un sentido, y esto es esto de que estamos poniendo en diálogo desde diversas actividades, estas charlas que se hacen, las situaciones de conexión en red, tantas otras cosas que nos permitan darle sentido a la experiencia. Manejar la incertidumbre y el azar. Tolerar la ambivalencia. No todos los días yo tengo claridad en una forma de entender la cosa, soy ambivalente, a veces estoy bien, a veces estoy mal, puedo estar con alegría, con tristeza. Compromiso con la situación, que esto sea un reto, un desafío, y no que sea solo una situación que da para sufrir y no tengo nada que hacer. Convencimiento del control sobre el futuro, esto que decíamos, la pandemia o el acontecimiento que provoca una ruptura de la vida cotidiana, nos quita ese lugar del control de nosotros mismos. En cierta manera es un atentado al ego, a mi superioridad, a mi capacidad. Bueno, permitirnos ir
construyendo esa capacidad de control sobre el presente y también sobre el futuro, y remarcar lo positivo de la situación. O sea, dentro de esta situación que indudablemente es dolorosa, que produce enfermedad, que produce muerte, que produce muchas cosas feas, hay cosas bonitas que pasan y que seguirán pasando, y que tienen cuestiones muy positivas, como este encuentro ahora. Un autor argentino, Pancho Ferrara, Francisco Ferrara, decía, hace falta la valentía del renunciamiento a las certezas, para poder disponerse a pensar en situación, para hacerle lugar a la inmanencia con toda su carga creadora. Esto que decía también Deleuze como acontecimiento, esto de permitirnos asumir la contingencia, asumir, no tener la verdad y la certeza de, bueno, qué nos está pasando, qué nos va a pasar, bueno, permitirlo ir construyendo en el día a día. Como lo que decía Pillon también, Pillon Rivière, apropiarse instrumentalmente de la realidad para transformarla, construir adaptación activa a la realidad, no pasiva, no construirnos como sujetos heterónomos. Y en esa lógica, en esa propuesta, yo decía, y lo remarco en los distintos lugares donde trabajo, que la esperanza es revolucionaria. Y en eso tomo la idea de José Luis Revelato, un pensador uruguayo, filósofo, educador, que decía la esperanza es revolucionaria. Y eso vinculado a un planteo que también hacía, en este caso un psicólogo social argentino, Moffat, que decía, un hombre, y yo digo una mujer desesperada, es alguien que ya no se espera. Y fíjense, si nosotros no esperáramos nada del mañana, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces la esperanza es potente, es una herramienta fuerte, pero por supuesto, esperanza activa, no esperanza ilusa. Por eso el subcomandante Marcos decía, un montón de desesperanzas no resultan en una desesperanza grandota, sino en una esperanza organizada. Esa es la propuesta, poder pensar cómo construir una esperanza organizada. Y para terminar, ya les cansé bastante, hablé muchísimo, pero para terminar, yo quería tomar, pues yo les decía al principio que yo hablo desde la propuesta o un posicionamiento desde la psicología política latinoamericana y específicamente de la psicología de la liberación, y me parece tomar en cuenta algunas ideas, algunas propuestas de ese concepto de liberación. La liberación plantea, se mueve en la incertidumbre, supone búsquedas, es la construcción colectiva por ensayo y error, donde no hay los sabios y los ignorantes. Un impulso a las microexperiencias alternativas, y a veces estamos pensando solo en un único mundo, cuando hay muchos mundos coexistentes, mundos que a veces son invisibilizados, aplastados o puestos en lugar de sumisión. La diversidad no se agota en la fragmentación, el privatismo y la exaltación del presente sin utopía. Y la utopía, remarcarla y resaltarla, no como el lugar de, un idealismo burdo y absurdo, no científico. La utopía significa no lugar. Y no lugar, como decía Bloch, un autor que trabaja sobre el principio de esperanza, dice, la utopía es ese espacio de algo que no puede tener lugar, pero en estas condiciones, pero que nos dice que las condiciones no pueden cambiar. En ese sentido, la lucha contra el fatalismo y la sumisión. Esto nos tocó y ya, veremos qué nos pasa. No, somos sujetos activos, singulares y colectivos. Y la postura ética de descentramiento, de mi saber, entonces poder poner en diálogos diversos saberes, diversas prácticas. Sé que ya estamos recontra pasados de tiempo, entonces me callo la boca y les escucho a ustedes. Gracias por haberme escuchado con tanto respeto. Alicia, estás hablando, pero el micrófono está apagado. Sí, Alicia, pon el micrófono. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Se veía solamente mi cara. En señas. Agradecemos tus palabras. Nos dejan mucho para pensar realmente. Y creo que es bueno que podamos intercambiar y reflexionar en algunos minutos algo que nos llevaría realmente a pensar muchísimo. Y creo que en estas nuevas subjetividades y nuevas normalidades
también tenemos que ponernos a pensar cómo sería los nuevos sujetos que vamos a tener que atender. Estos niños y estos adolescentes que hoy están viviendo la pandemia, que están recluidos en sus casas, bueno, ¿cómo va a impactar también en ellos esta situación, ¿no? Porque ahí también se están construyendo nuevas subjetividades dentro de este gran panorama que estás planteando. Así que bueno, agradecemos muchísimo la participación de Eduardo y los escuchamos si quieren hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. Estamos abiertos a escucharlos. Dorita, Pablo. Bueno, yo quiero hacer un comentario, definitivamente, gracias Alicita. Es un agasajo siempre escucharte, Eduardo, siempre. Siempre hay que aprender, siempre, como decía Alicita, algo para reflexionar, una tarea. Y una buena charla, una buena conferencia es la que nos deja pensando más y la inquietud de ver si estamos haciendo lo suficiente por construir todo lo nuevo y por ayudar a estas nuevas subjetividades que van a seguir creciendo y que van a abundar después de esta situación que estamos viviendo. Eduardo, muchísimas gracias. Pues de mi parte... Bueno, tenemos aquí en el chat los agradecimientos de todos los que han participado, de los que fueron yéndose por razones laborales y la verdad que los invitamos a continuar con estos encuentros virtuales que nos acercan más que nos alejan y que nos permiten justamente en épocas de distanciamiento acercarnos. También los invitamos a que estas conferencias van a estar en la página de Alfepsi, los invitamos a que nos visiten. Estamos teniendo todavía el congreso ahí para marzo del año que viene, también los invitamos a que participen con sus ponencias. Eduardo, te estamos invitando por supuesto, y los estamos invitando a todos, y que nos acompañen en este proceso de construcción de una psicología latinoamericana. Así que bueno, Pablo. Bueno, Eduardo, siempre es un gusto, mi querido amigo, andante de muchos caminos y constructor de caminos también, hermano. De verdad que muchísimas gracias, Alicia, Dorita, amigos de toda América Latina, de verdad. Esto hay que seguir haciéndolo, esa es la idea de la red, de poder albergar estas oportunidades que a FREPS y gracias a la vida se pudieron agregar a esta loca aventura y pareciera que se nos hizo enorme. Entonces hay que seguir haciéndolo, hay que seguir juntándonos, hay que seguir viéndonos, hay que seguir reflexionando realmente. Hay muchas realidades nuevas, muchísimos retos, creo yo, que se nos van a poner en camino. Y la única forma de hacerle frente, creo yo, que es haciendo esto, uniéndonos como comunidad científica, como profesionales en psicología y como seres humanos. De verdad, de parte de nosotros como red, de verdad les agradecemos muchísimo y a los amigos y amigas de toda América Latina, un fuerte abrazo a la distancia. En poco tiempo espero que sea realmente juntitos, compartiendo como lo hemos hecho por muchos años, con una buena cerveza, un buen vino o un buen vaso de agua. Un gran abrazo y muchísimas gracias, de verdad. Hay una persona que desea hacer una pregunta. Corina Mejía, tiene la palabra. Gracias, gracias Alicia. Solamente se me ocurre, más bien es como compartir un poco la reflexión. Bueno, primero gracias Eduardo, un espacio maravilloso escucharte. Gracias por compartir saberes, reflexiones, emociones, ¿verdad? Me gustó muchísimo. A mí se me venía ahorita la reflexión sobre imaginar este nuevo escenario tan inédito, relacionándolo con todas las ideas que tú mencionaste, Eduardo, respecto a la construcción y el manejo de los vínculos en el ser humano, una cosa tan sustantiva de lo humano y de lo colectivo de lo humano.
Y entonces estaba pensando cómo esta propuesta del espacio feminista sobre que el ámbito doméstico y privado es político, cómo cobraría fuerza probablemente con con este nuevo escenario social macro, ¿verdad? Donde vamos a estar bastante negados de movilizarnos y de entrar en contactos, sea por el miedo, sea por la ideologización que va a haber alrededor de todo el control social que esto deja venir encima, ¿verdad? Y entonces cómo ese espacio primario, llamémosle así, o ese espacio del ámbito doméstico y la estructura familiar se va a volver casi como una estructura más política y más clave de cómo interactuar y de cómo fortalecer la construcción de vínculo. Perdón que me extendí mucho, pero es que lo tengo todavía en la cabeza, me están dando vuelta las ideas en una forma todavía, digamos, desordenada. Pero gracias por dejarme expresarlo. Corina, gracias a vos por compartir la reflexión y mirá, hay una cosa que como yo definía a lo político, yo siempre traté de discriminar que lo político no es solo lo que hacen los políticos, no es solo la política profesional. Y yo definía lo político como la gestión de la vida cotidiana. Yo creo que tenemos mucho para hacer, que estamos haciendo mucho en esa vida cotidiana. Y cada microgesto construye grandes posibilidades. O sea, me parece que a veces hemos quedado como atrapados en la construcción de los grandes movimientos, cuando también los pequeños movimientos hacen a muchísimas cosas. Entonces, esa gestión de la vida cotidiana pasa de repente por cómo yo puedo cooperar con el vecino de al lado, pasa también por cómo yo puedo compartir un diálogo y de alguna manera poder generar por lo menos una pequeña duda sobre la forma que habitamos y la forma que queremos habitar. Entonces me parece que en esa gestión de la vida cotidiana tenemos una herramienta súper poderosa y que Ignacio Martín Baró lo planteaba, trabajar con la vida cotidiana y el sentido común, porque ahí son las grandes transformaciones. Eduardo, yo muy breve nada más quiero felicitarte. Siempre es un gusto platicar contigo, no necesariamente frente al micrófono, sino conversar. Tienes una sabiduría maravillosa que yo donde te oiga me embelezo escuchándote. Y esta idea que diste de la pandemia como todo el pueblo reunido, hay tantas cosas que nos hace reflexionar que de verdad esta pandemia ojalá que nos saque de la tontera que hemos construido en el neoliberalismo. Creo que es una invitación a vivir como nuestros pueblos comunitarios. México tiene una cantidad de pueblos en donde todo esto que has estado mencionando se vive como parte de su realidad y la hemos olvidado. Hemos construido pequeños feudos que nos impiden ver y que muchas veces vemos, pero no queremos ver. Es como muchas veces me pasa cuando una madre le pregunto y no se dio cuenta que su hijo pensaba en la ideación suicida y te dicen, pues sí, pero no quise preguntar porque no quería enterarme. Así somos a veces, un poco ciegos ante estas realidades que nos duelen. Gracias, de verdad, Eduardo, por todo este saber compartido. Gracias, Alicia, gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. La próxima. Bueno, estamos cerrando. Hay muchos agradecimientos, Eduardo, que los puedes leer en el chat. Ahí me parece que hay un paisaje muy lindo. Y creo que lo importante es volver a reunirnos para seguir pensando lo que Pablo decía, somos una comunidad científica, somos una comunidad académica, y creo que nos interpela el poder pensar y reflexionar entre todos en función de lo que nos está pasando, que no es el coronavirus solamente, como dice Eduardo, el coronavirus pone un poco en relieve todo aquello que nos venía pasando. Por lo tanto, hay que desconstruir una realidad que nos estaba avasallando y que quizás
por lo cotidiano y por esta cuestión de consumir, nos estábamos consumiendo. Esto es simplemente una puesta entre paréntesis para poder pensar y repensarnos para una comunidad solidaria, fundamentalmente eso, una comunidad solidaria. Así que bueno, Dorita, Pablo, los dueños de casa, si así lo consideran, le damos la despedida hasta la próxima, Eduardo, y agradecemos a todos los que participaron, y bye bye, besos a todos. Besos, hasta la próxima, gracias. Hasta la Eduardito. próxima. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.